Construyendo juntos el futuro de nuestra tierra. Caja Rural de Jaén les ofrece el tiempo. Muy buenas noches y bienvenido a este programa del tiempo. La verdad es que tenemos un programa bastante amplio, vamos a intentar no cansarlos demasiado porque tenemos, iba a decir, repetir la misma palabra, tenemos demasiada información, pero yo creo que al final todo eso aporta a un camino, a una explicación, a un movimiento en el cual vamos a vivir en las próximas semanas. Yo sé que muchos de ustedes, como un servidor, estamos en plena campaña aceituna, a veces un poco desilusionados porque los remolques no se llenan, vemos que los costes laborales no paran de subir, problemas con los trabajadores, los que no se puede imaginar, el que no está al frente de una cuadrilla de aceituna por muchos motivos y no es lugar aquí de expresarlo. En definitiva, te suben los costes, los precios vuelven a bajar en origen y esta noche vamos a hablar y vamos a terminar hablando del aforo. Un aforo que de determinadas personas de cierta importancia, yo no les voy a quitar su valor, asocian que la producción actual que llevamos se debe a las lluvias. Totalmente falso. No hace falta nada más que darse una vuelta por el campo y ver cómo día tras día estamos recogiendo menos de ese 30% que en un principio habíamos estimado muchos técnicos, entre ellos un servidor que aquí está presentando este programa. ¿Por qué les cuento este rollo? Les cuento este rollo, de definitiva, porque volvemos a asistir de nuevo a otro momento especulativo en donde esa importación de aceite que no nos vamos a cansar de manifestar, de denunciar, de decir lo que queremos saber dónde está esas 100.000 toneladas, esos 100.000 kilos de aceite que en algún sitio tienen que estar envasados. No veo a ninguna organización de consumidores denunciando ese falso etiquetado, porque usted va a consumir su aceite habitualmente y siguen poniéndole lo mismo de siempre, origen España, por lo tanto Túnez se habrá evaporado, lo estarán utilizando no sé quién, y por otro lado nos encontramos como los precios en origen siguen bajando sin un razonamiento para nada. ¿Que está lloviendo? Poco, y que además no nos cansaremos de repetir, aunque algunos ya empiezan a asustarse, que la primavera vendrá con reacción de precipitaciones. Vamos a comenzar, como siempre, nuestro programa con lo que nos muestran los ensambles para los próximos días. Está claro que estamos ante una nueva parada debido a estas mini lluvias que se van a producir durante todo el fin de semana. A partir del domingo reanudamos el periodo sin precipitaciones y la semana que viene de nuevo nos encontramos con diferentes probabilidades de precipitaciones. En principio estaría en torno al miércoles jueves de la semana que viene e incluso a largo plazo en esos últimos días de este mes de enero, un mes de enero que está siendo, como dice el refrán, frío y heladero y además lluvioso, aunque sea de forma débil, nos encontramos también cierta inestabilidad asociada a frentes fríos. ¿Esto por qué quiere decir? Porque les adelantamos que estamos ante la siguiente ruptura del vórtice polar. Esta noche vamos a intentar explicar la influencia que tiene el vórtice polar en el clima mediterráneo, en el clima en el hemisferio norte y la probabilidad de precipitaciones, y también vamos a intentar explicarle a ustedes por qué, a pesar de que tenemos lluvia de forma continuada, no sumamos, no llenamos esos pluviómetros, no somos capaces ni siquiera de llegar a 10 ni a 15 litros por metro cuadrado en las últimas precipitaciones que estamos registrando. Bien, esto nos muestra el GFS, si nos vamos al modelo europeo, pues prácticamente pueden ustedes ver lo mismo, mini precipitaciones, marraneo, si me permiten utilizar la expresión para que todos lo entendamos, para mañana, sábado, domingo ya se reducen las precipitaciones, no hay nada. Comenzamos la semana de nuevo con precipitaciones muy débiles y un final del mes de enero con mucha incertidumbre y con mucha probabilidad de que se produzcan nuevas entradas frías, nuevas masas árticas que pueden llegar. Para ello vamos a intentar analizar esta noche otros diferentes parámetros a nivel global que nos manifiestan lo que se llama la extrapolación o la interpolación de masa a grandes distancias. No soy físico, simplemente soy un agrónomo de andar por campo ya casi prácticamente para jubilarme, pero sí pretendo intentar explicarle a ustedes lo que se llama el equilibrio de la fuerza que hay en la propia naturaleza y nos explica fácilmente y entendible por qué íbamos a estar ante un invierno lluvioso cuando muchos nos habían marcado, y no les voy a decir qué fuente oficial, y ustedes pueden pensar ahora mismo las palabras de cuál sería ese organismo público que anunció que íbamos a estar ante un invierno seco y cálido. Bien,
Pues han errado en dos cosas, en que ni va a ser seco ni va a ser cálido. Pero bueno, no se preocupen porque ellos van a seguir bombardeándonos día tras día, diciéndonos que estamos ante los años más calurosos desde donde hay registros. Siempre van a intentar buscar la parte negativa, cuando al final lo que nosotros tenemos que ver es la parte positiva. Estamos a punto de entrar en un desierto, nos estaban anunciando que éramos prácticamente ya el desierto de Almería, por no decir el desierto de Sáhara, y nos estamos encontrando ante una acumulación de precipitaciones, que es cierto que no están siendo todo lo necesario, y también lo vamos a intentar explicar esta noche, pero sí estamos acumulando lluvia en un periodo invernal que si yo tuviera que cortarme la mano, prefiero que llueva en invierno a que no llueva en primavera, como ha sido lo normal en estos últimos años. Bien, esto es lo que nos dicen ambos modelos respecto a las precipitaciones. ¿Y las temperaturas? Pues un poquito se pueden hacer ustedes la idea de lo que va a pasar. Ven ustedes el 0 grados, ¿no? Ven ustedes cómo prácticamente estamos a nivel de 0 grados. Es lo normal. Inviernos fríos habituales, como siempre hemos tenido en un clima continental oceánico, que es el climatológicamente se clasifica el clima en la provincia de Jaén. ¿Esto qué significa? Que para nada vamos a tener temperaturas excesivamente bajas, no vamos a superar temperaturas peligrosas para el olivo, -1, -2 grados en algunos puntos, sobre todo en zonas de sierra, en zonas de valle, en donde habitualmente suele hacer temperaturas más bajas de lo normal, porque si queremos irnos a puntos donde sabemos que podemos llegar a los -8 grados, pero luego allí verás que lo que vas a tener, el tipo de arbolado, pues lógicamente no van a ser olivos. ¿Qué quiero decirles con esto? Pues que efectivamente vamos a tener frío en la noche de San Antón de mañana, no va a haber precipitaciones en el tramo de la tarde-noche, salvo algún chubasco muy aislado, pero los corredores van a poder perfectamente realizar la carrera. Lo adelanto desde aquí para que aquellos que están preparándose y pensando si ir o no ir, vayan ustedes porque no va a llover. Y volviéndonos otra vez al tema nuestro de las temperaturas, si vemos el modelo europeo, pues van a ver gráficamente ahora mismo en realización que se puede prácticamente calcar una gráfica con otra. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos teniendo un invierno muy importante, porque ante la falta que tenemos de materia activa para controlar las plagas, como el caso del algodoncillo, que no nos vamos a olvidar de nuestros amigos y compañeros de Villanueva del Arzobispo, de Castellar, de muchos pueblos que están totalmente perdiendo cosechas año tras año debido a una plaga que no tenemos herramientas químicas para poder controlarlas, desgraciadamente, solamente el frío es el único que puede actuar sobre los adultos y puede intentar poco a poco restablecer ese equilibrio ecológico que se ha perdido y como consecuencia de la falta de materia activa y de un equilibrio de enemigos naturales está provocando la pérdida de cosecha en nuestros últimos años en un lugar muy importante, tanto productivo y un lugar donde está exclusivamente dedicado al mundo del aceite de oliva, como son esas comarcas olivareras de Jaén. Bien, esto respecto a las temperaturas, y nos quedan los índices que siguen estando en la tendencia, índices con valores rozando el positivo pero con tendencia a valores negativos para lo que nos queda el mes de enero, pues es decir, podríamos tener un final de mes de enero de traca, es decir, podemos tener un final de mes de enero de una probabilidad alta de entrada de irrupción de aire frío polar ártico asociado a borrasca atlántica. Eso es lo que vamos a intentar explicar esta noche, por qué podemos adelantarlo, aunque es verdad que siempre hablamos de probabilidad, no podemos afirmarlo un 100%, y seguimos con valores negativos en Islandia, con ese bloqueo en Islandia, con ese bloqueo en el Ártico, que evidentemente si nos ponemos a medir el hielo que se está derritiendo en el Ártico, está asociado en gran parte ahora mismo en estos momentos a esas altas presiones, porque si nos vamos a la Antártida podemos ver perfectamente cómo ha aumentado la superficie de hielo en los últimos meses con respecto a años anteriores. Por lo tanto, ven ustedes lo fácil que es desvirtuar la información climatológica y crear ese miedo y esa sensación de final del mundo y de que todo se va a acabar, porque dependiendo de dónde lo veamos tendríamos que tener en cuenta el por qué en el hemisferio norte está pasando lo que está pasando, porque ahora tocaba en este momento entrar en un ciclo húmedo y ese ciclo húmedo se manifiesta de alguna manera, nada más que de una forma, y es que las borrascas árticas tienen que llegar a latitud más baja y para eso tiene que haber altas presiones. ¿Dónde? En donde tenemos la acumulación de frío polar, que es en el polo ártico. Si nos vamos al hemisferio sur, estando incluso en el periodo estival, está ocurriendo todo lo contrario como consecuencia de ese equilibrio que yo siempre les comento tiene por suerte nuestro querido planeta Tierra. Bien, estos son los índices ya una vez analizado, vemos gráficamente la situación que tenemos de posibilidad de bloqueo y de precipitaciones para los próximos días y vemos con las barras verdes, que siempre es lo que tenemos que analizar, las columnas verdes en verde fosforito, que nos indica prácticamente todo el tramo final de enero y una gran parte de febrero, que es lo que podemos anunciarles, ya les decíamos hace semanas,
prepárense que tanto enero y gran parte de febrero continuaremos con entrada de borrasca. Y alguno estará pensando y sentado en la mesa de camilla, viendo asustado cuándo cogeré la aceituna. No se asusten, no va a caer unas precipitaciones tan intensas y nosotros estamos preparados, los olivareros, para ir a coger aceituna a pesar de que haya llovido el día de antes. Y hoy en día ya nos tiramos al barro y no van a caer esas precipitaciones para impedir la entrada al día siguiente. Esto no quiere decir que continuemos con esta recogida de forma intermitentemente, que sería la palabra correcta. Es decir, 2 o 3 días de aceituna, un día de parada, 2 o 3 días de aceituna, un día o 2 días de parada. Y eso es lo que nos muestra gráficamente lo que ustedes están viendo aquí. Arrancaríamos lo que es la segunda quincena de enero con un tiempo más de bloqueo, luego empezaríamos a tener un periodo totalmente de inestabilidad y ese tiempo de inestabilidad se podría mantener por una gran parte del mes de febrero en función de que esta ruptura del vórtice polar que yo esta noche le estoy anunciando que está inminentemente, lo están proclamando algunas personas dedicadas a estos temas en los mundos de Internet, empiezan ya a casi a plasmarse en una probabilidad de un valor bastante importante. Bien, estos son los bloqueos. Como siempre, una vez analizados los bloqueos, empezamos con la situación sinóptica y nos encontramos ese frío polar. Ese frío que empezamos a notar que mañana, día de San Antón, un día muy importante para la provincia de Jaén y sobre todo para la capital, en donde celebramos una costumbre que yo creo que debemos de mantener durante mucho tiempo, vemos cómo esa isobara, estas líneas negras, o sea, líneas de presión, están muy cerradas, mucha situación de viento de componente norte y vemos cómo vamos a tener esa inestabilidad durante gran parte del sábado y a partir del domingo, aunque parezca mentira, empezaremos de nuevo un periodo de tiempo estable que, si vamos viendo en los siguientes mapas de situación de la semana que viene, se va a mantener gran parte hasta a partir del miércoles. A partir del miércoles empezará de nuevo a cambiar la situación. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener temperaturas bajas, pero tiempo anticiclónico, entre comillas, es decir, no van a llegar las precipitaciones, no tenemos ninguna masa que nos pueda llegar, porque como ustedes están viendo, todo se está volcando sobre 2 lugares, bien continente americano, bien Centro Europa, que se están hartando de nieve, están teniendo unas nevadas espectaculares y esta gran parte de nieve que se va a concentrar sobre todo en la zona de Euroasia será la responsable de que luego, cuando tengamos viento de componente este, puedan arrastrar esa inestabilidad y esa bajada de temperaturas que vamos a seguir teniendo en este invierno del 2026, típicamente de los inviernos que hemos tenido cíclicamente muchos años en el sur peninsular. Por lo tanto, podemos ver que la semana que viene vamos a tener esa influencia de vientos que nos pueden arrastrar de nuevo masa ártica, pero que no son precipitaciones importantes. ¿Y por qué? Pues les voy a dar una pequeña pincelada. Primero vamos a ver las temperaturas máximas que empiezan a bajar a valores en torno a los 8 o 9 grados y mínimas que, si se dan ustedes cuenta, a partir de la entrada fría del lunes, que dejaría precipitación el miércoles y jueves, simplemente bajaríamos a 1 grado bajo cero en el peor de los casos. Por lo tanto, tranquilidad, no hay Filomena, no hay periodo totalmente, simplemente tenemos temperaturas típicas de invernales que incluso nos va a beneficiar desde el punto de vista de la fenología del olivo, que sigue acumulando horas de frío. Es decir, por fin vamos a tener un arranque de invierno, el olivo, en las mejores condiciones posibles. Luego vendrán las rebajas del tío Paco en el tramo final de la primavera. Pero bueno, como saben ustedes que yo suelo equivocarme, mejor no me hagan caso en esos pronósticos tan a largo plazo. Bien, esto respecto a las temperaturas, para los próximos días la situación sinóptica que mañana sábado vamos a tener, vemos como gran parte de la nubosidad entraría por el Golfo de Cádiz, pero vemos como el centro de la borrasca, debido al chorro polar, las ondulaciones del chorro polar que ahora mismo se ha meandronizado. ¿Qué significa? Cuando no hay una continuidad del chorro polar, se crean meandros. ¿Qué significa? Que los vientos se ondulan mucho más y gran parte de esas precipitaciones se van a zonas que no suelen ser normales, como es el continente africano, al norte del continente africano, y nosotros solamente nos quedamos con pequeñas nubes de carácter débil y lluvias muy débiles con chubascos dispersos. Eso cuando estamos escuchando en la radio, hoy va a llover, chubascos débiles dispersos. En pocas palabras, poca cosa. Eso es lo que se espera para mañana sábado. En el tramo matutino de mañana sábado, en el tramo de la tarde de mañana sábado, esas nubes ya gran parte habrán avanzado y habrán desaparecido, y por lo tanto podemos decir
equivocándonos, porque nos podemos equivocar, que mañana tarde, la noche de San Antón, será una noche fría, heladera, pero sin precipitaciones, salvo algún chubasco aislado que se podría escapar de última hora, pero que la gran probabilidad es que las precipitaciones a partir de las 7 de la tarde no se produzcan en la provincia de Jaén y sobre todo en la capital del Santo Reino. Bien, eso para el sábado. El domingo de nuevo tenemos inestabilidad. Ven ustedes cómo las borrascas siguen apuntando hacia el norte del continente africano. No es por ninguna cosa, no es nada raro, simplemente es el chorro polar el que los trae allí. Lunes sin precipitaciones, o sea, domingo ya nos vamos a la aceituna, lunes nos vamos a la aceituna, martes nos vamos también a la aceituna, pero ojo, de nuevo, nuevas masas árticas empiezan a aparecer en la península ibérica por el norte peninsular, por Extremadura, precipitaciones intensas en esta franja totalmente de la parte oeste, y a medida que va pasando el miércoles sobre el jueves, de nuevo paramos la maquinaria, descansamos, precipitaciones débiles, chubasco intenso de nuevo en el norte de África como consecuencia de lo que estoy explicándoles, y porque en definitiva la forma en que está lloviendo se debe a una serie de fenómenos que voy a intentar explicarles muy brevemente. ¿Por qué está lloviendo poco? Pues la explicación es que aunque tenemos las masas árticas que nos traen las precipitaciones por el norte, realmente la nubosidad, es decir, la que nos tiene que traer la lluvia, no son frentes atlánticos cargados, sino que son masas subtropicales, que son masas muy débiles, cargados con muy poca precipitación, que encima el chorro polar, el aire que arrastra todas esas masas, no apuntan directamente a la península ibérica, sino en gran parte apuntan hacia el norte del continente africano. De ahí que nosotros no sumemos más de 3, 2 litros, 1 litro, 4 litros, y que no tengamos esa sensación de agridulce. Por un lado, estamos parando muchos días la aceituna, que es lo normal en los años lluviosos, en los inviernos lluviosos, no en los años secos anteriores. De ahí que cuando se hacen unos pronósticos y se hacen unos razonamientos, habría que tener en cuenta todo el ciclo climático de años que hoy en día tenemos datos. Y por otro lado, nos encontramos ante una situación que no terminamos de sumar esos litros. Y es por eso, por todas las variables que les estoy mostrando, que no estamos ante unos frentes atlánticos potentes. Porque realmente donde está lloviendo de forma importante y nevando es en la otra parte del hemisferio norte, que es en el continente americano, que es en Canadá y que son en todas estas costas del este americano, y a nosotros nos llegan los restos de esas masas subtropicales muy débilmente, y de una forma podemos decir no estamos teniendo un poco el gordo de la lotería, aunque es cierto que está lloviendo de una forma continuada, aunque muy débilmente. En pocas palabras, va a seguir la inestabilidad la semana que viene, pero debemos de esperar a los últimos días de enero, para que podamos tener un pequeño cambio en la situación sinóptica de precipitaciones, y que si no podamos la aceituna, por lo menos que sea con cuantías pluviométricas importantes. Por lo tanto, podemos ver que la semana que viene, entre el miércoles, viernes, que sería la inestabilidad, que luego seguramente de 3 días se quedará en un día o día y medio, sería cuando de nuevo tendríamos que parar como consecuencia de las precipitaciones que nos muestra de nuevo el modelo europeo, tal como le estamos mostrando esta noche del viernes. Bien, esto respecto a las precipitaciones, el modelo europeo, de nuevo, ven ustedes el bandazo que pega, ven ustedes que el verde oscuro se va a la zona de la franja mediterránea. La semana anterior estaba en toda la parte occidental de España, toda la vertiente atlántica. Vemos cómo cambia, y si nos vamos a no sería final de enero, ya sería 1 de febrero, vemos cómo se mantiene la inestabilidad. Por lo tanto, el modelo europeo está reafirmando lo que nosotros íbamos diciendo hace mucho tiempo: enero y febrero iban a ser lluviosos. En marzo todo dependerá cuando nuestro amigo el Niño quiera aparecer. ¿Que el Niño aparece a final de marzo? Pues tendremos una primera quincena lluviosa y una segunda quincena menos lluviosa. Pero claro, lo que pasó el año pasado con 80 o 100 litros por metro cuadrado, nadie espere que este año pueda ocurrir, salvo que haya un retraso en la entrada del fenómeno del Niño, que iremos viéndolo poco a poco, porque antes tiene que ocurrir otra serie de cosas en otros lugares del planeta Tierra. Bien, esto respecto a las precipitaciones. Respecto a las temperaturas, tenemos una bajada térmica importante para la semana que viene. Vemos como de nuevo tenemos el color azul intenso, y si nos vamos a 1 de febrero, vemos como seguimos manteniendo ese color intenso, pero en valores muy normales para la fecha que nos encontramos, con valores que para nada tienen que afectarnos para la fenología de nuestro cultivo, es decir, simplemente el frío típico del invierno. Esto es lo que nos muestra el modelo europeo, tanto en precipitaciones como en temperaturas. Y la situación de presiones, porque son muy importantes para las precipitaciones, pues vemos todavía cómo la franja de bajas presiones se mantendría en superficie para la semana que viene, y para la siguiente vamos a ver
cómo prácticamente vamos a ver la pequeña variación que se puede producir de una semana siguiente, se sigue manteniendo con las altas presiones en Islandia que están pasando prácticamente el veranillo de San Miguel, podríamos decir, porque no es normal que tengan estas altas presiones ahí prácticamente paradas durante tanto tiempo, como consecuencia precisamente de esa ruptura del vórtice polar, de esas masas árticas que siguen viniendo de forma continuada hacia, más que a la península ibérica, sobre todo al hemisferio norte, es decir, hacia Canadá y hacia Centro Europa, y nosotros de remate, pues siempre pillamos en periodo invernal un poco los restos de todas esas masas y de toda esa inestabilidad, porque a nosotros realmente las lluvias no tendrían que entrar por el sur como consecuencia de que el chorro polar arrastrase masas atlánticas, cosa que no está ocurriendo, porque lo que nos viene más bien son masas subtropicales que se juntan con masas frías y de ahí que no sean importantes las precipitaciones. Bien, para la siguiente semana vemos que se sigue manteniendo en altura también los colores azules, es decir, bajas presiones, y si nos vamos a la primera semana de febrero, pues vamos a ver que no va a variar para nada. Por lo tanto, estamos viendo como que todas las variables climáticas que necesitamos para que se produzcan precipitaciones las tenemos. Lo único que no hace falta es que tengamos frentes atlánticos de verdad, nubes de verdad cargadas con agua y que el chorro polar nos las traiga justamente por el Golfo de Cádiz y no las apunte todas, que parece que tiene el tiro desviado como la escopetica de la feria y está apuntando hacia el norte de África en vez de apuntar a donde tiene que apuntar, que es al sur peninsular, a nuestra querida Andalucía. Bien, esto respecto a las presiones para las próximas semanas. ¿Cómo sigue la situación de acumulación de lluvias? Pues podemos ver como prácticamente sí ha llovido una barbaridad en Huelva, ha llovido mucho en Cádiz, el resto de Andalucía, a medida que nos vamos hacia la parte oriental, hay disminución de precipitación, en el caso de nuestra provincia, luego lo veremos, han sido muy ridículas, pero bueno, algo hemos acumulado. Bueno, ¿qué les voy a decir del norte peninsular? Eso no hace falta, ya prácticamente yo creo que está disparate las lluvias que tienen acumuladas, y si vemos poco a poco cómo va acumulándose la lluvia en este periodo del 31 de diciembre al 6 de enero, donde vemos que poco a poco, aunque sea de forma débilmente, vamos sumando litros, aunque sí es cierto que sigue habiendo comarcas como parte del Condado, parte de Segura o parte de Mágina, en donde la precipitación ha sido prácticamente insignificante o inapreciable. Año hidrológico, que es muy importante. Algunas veces uno ve cosas por internet un poquito raras. Según algunos modelos que he visto de internet, resulta que la provincia de Jaén estaríamos en sequía plena. No es cierto. Cuando yo les hablo de que me gustaría que aquí estuviésemos ya acumulando precipitaciones por encima de los 250 litros, es porque luego estimo una reducción de precipitación en primavera, pero podemos ver a nivel de provincial cómo ya sí tenemos muchas comarcas de la provincia de Jaén ya con valores verdes, es decir, ya estamos en ese parámetro superando los 150, los 200, incluso los 250 litros en muchos puntos de la provincia de Jaén, aunque todavía es cierto que tenemos comarcas con niveles por debajo de lo que necesitaríamos. Es decir, de alguna manera está lloviendo, pero nos gustaría que lloviese un poquito más. No podemos hablar de una sequía de libro, pero en cambio si nos vamos a los pantanos, pues podemos ver cómo los pantanos de Jaén, que no son los más grandes de Andalucía, pero sí tenemos bastantes pantanos, pues no están ni siquiera al 40%, están en una media de un 33%. ¿Y eso es como consecuencia de qué? De que las precipitaciones no están siendo suficientemente intensas para que haya escorrentía y gran parte de ese agua se vaya a los pantanos y se puedan almacenar. ¿Cuándo puede producirse ese cambio? Pues yo espero que sea a final de enero, 1 de febrero, cuando ya sí tengamos unos eventos pluviométricos que acumulemos y que toda la provincia de Jaén superemos los 200 litros o 250 litros, que sería la línea inicial que nos podríamos marcar para tener un invierno de esos de sobresaliente. Bien, hemos analizado las precipitaciones del año hidrológico y ahora quiero darle algunos matices para que ustedes vean cómo está la situación. Bien, cuando desgraciadamente tenemos que ver las noticias, y claro, esto va un poco por edades, y te encuentras que para que haya una noticia buena hay que poner la noticia buena del día, y aquí lo he dicho semana tras semana. A mí me gustaría que realmente, de vez en cuando, alguna cadena de televisión, que tienen tiempo, medios y saben más que un servidor, reflejaran esto que yo a ustedes les estoy pintando aquí, que están viendo. Esto es un mapa del modelo europeo, no me lo invento yo, donde tenemos una anomalía de temperatura a 2 metros, o sea, prácticamente a nivel de suelo, desde el 26 al 2 de febrero. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que se espera para los próximos días, es decir, final de enero, 1 de febrero, vamos a ir pintando en color rojo altas presiones en la zona ártica, totalmente anormal, y luego tenemos también zonas de altas presiones en la zona del hemisferio sur, y de vez en cuando tenemos aquí unas zonas pintadas en color azul. ¿Qué significa?
bajas presiones, es decir, temperaturas frías provocadas por toda esta inversión térmica donde las altas presiones están obligando a que los fríos se acumulen en Centro Europa y por consiguiente nosotros, aunque estemos un poquito más alejados, también estamos dentro de esta zona. ¿Qué quiere decir este mapa? Pues este mapa nos está reflejando totalmente, claro, como lo que hay que vender es el cambio climático y como el mundo ya se va a convertir en una hoguera todos los días, pues nos interesa reflejar esta situación que vamos a tener justamente en las próximas semanas, porque rompemos el discurso que desgraciadamente hay que darle a la gente en vez de darle información. Y esto va a pasar justamente en los próximos días, en los cuales estamos teniendo uno de los inviernos más fríos de hace 25 años. Les guste o no les guste a nuestros amigos los calentólogos. Bien, vamos al siguiente mapa que la tenemos preparada esta noche para seguir explicando, y muchas veces cuando nosotros tenemos un fenómeno de altas presiones, de tiempo cálido y de sequía, o de bajas presiones y de lluvia, muchas veces no nos explicamos el por qué ocurre esto en nuestro querido planeta. Yo siempre intento semana tras semana explicarles a ustedes que esto es un equilibrio, es decir, lo que ocurre en una parte del planeta, aquí tenemos una oscilación, tenemos otro parámetro que no nos afecta a nosotros directamente, porque este parámetro lo que marca son las oscilaciones de altas y bajas presiones de temperaturas frías y cálidas en el Pacífico, pero sí es verdad que todo el planeta Tierra está interconectado. Lo que ocurre a miles de kilómetros nos puede afectar a nosotros al cabo de una serie de meses. Y lo que les voy a representar ahora gráficamente es para que ustedes vean es esta oscilación que tienen este índice que se llama Pacífico norteamericano, el PNA, para que ustedes vean cómo desde el año 2000 a 2025 tenemos unos periodos de enfriamiento y unos periodos de calentamiento donde hay una cierta simetría y donde hay, lógicamente, un mensaje que es muy fácil, que ustedes pueden ver, que yo no me lo estoy inventando, y donde nos está diciendo claramente que primero tenemos periodos fríos, muy intensos, con periodos cálidos, mucho consecuencia de momentos de altas presiones y fenómenos de niños y de niñas, y donde va habiendo una alternancia, justamente como ustedes pueden estar viendo a continuación. Y de forma que incluso cuando tenemos periodos cálidos con altas presiones en ese índice, luego a consecuencia tenemos periodos cálidos. ¿Por qué les muestro este índice? Porque hay algo que queda mucho por trabajar desde el punto de vista científico y es la interconexión de lo que ocurre a miles de kilómetros. Cuando este índice marca valores negativos en el Océano Pacífico, posiblemente al cabo de 2 o 3 meses significa que nosotros tendremos un periodo frío justamente una vez que allí se vuelva a calentar. Es decir, que todo el planeta Tierra, en cada uno de sus hemisferios, está interconectado, no está totalmente al azar. Y de manera de que cuando tenemos un periodo cálido, a continuación vamos a tener un periodo frío. Y eso es lo que yo quería esta noche mostrarles para que ustedes vean que existen un montón de índices y lo difícil que es hacer un pronóstico, pero hay que tener en cuenta todo este tipo de variables. Esta gráfica que les presento esta noche, que puede algunos decir, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, pues esto simplemente nos está reflejando que hay un próximo ruptura del vórtice polar, como consecuencia de que a través de lo que se llaman las ondas de Rossby, que son unos fenómenos que ocurren en la propia naturaleza, ese frío ártico va a pasar de la capa de la estratosfera a la troposfera, va a rebotar, o sea, va a bajar, va a rebotar y va a arrastrar, lógicamente, todo ese frío. Bueno, pues está demostrado científicamente que después de cada fenómeno de este desplazamiento de masa fría ártica desde una capa a otra de la atmósfera, como consecuencia después viene en frente atlántico. Por eso nosotros esta noche podemos afirmar de una manera a un porcentaje, no del 100%, pero por encima del 50 y del 60%, que posiblemente a finales del mes de enero, primeros de febrero, tendremos otra ruptura del vórtice polar y esa transmisión de frío de unas capas a otras son las que van a provocar ese movimiento. Es decir, cuando hay altas presiones, lo que tenemos son unas barreras podríamos decir, unas columnas que impiden el desplazamiento de las masas frías, y a evitar ese desplazamiento de las masas frías no hay una conexión y no hay un arrastre de las masas húmedas que nos puedan llegar. En pocas palabras, es imposible que nos pueda llover en un periodo seco, en un periodo totalmente de altas presiones. Pero cuando tenemos esta inestabilidad en las capas de la atmósfera, podemos predecir a un periodo, sin saber la fecha y hora determinada, eso es imposible, que va a ocurrir dentro de un número de semanas como consecuencia de la ruptura del vórtice polar y esa transmisión. Es decir,
En pocas palabras, vamos a tener inestabilidad finales de enero, que es cuando yo preveo que habrá una buena precipitación si se cumplen los pronósticos, tal como le estoy mostrando esta noche, y sobre todo ese arranque del mes de febrero, tal y como le anunciábamos hace semanas. Bien, esta noche era para que mostrarles todo este tipo de gráficas, que cuando aquí salimos no piensen ustedes que es que no inventamos los datos, sino que intentamos analizar datos, evidentemente de probabilidad. Nunca podemos afirmar un hecho rotundo, solamente se puede afirmar cosas a 2 o 3 días, pero sí de tendencia de pronóstico de cómo va a ocurrir en las próximas semanas. Bien, hemos analizado estos índices de la estratosfera para que ustedes vean cómo se comporta, y aquí lo tenemos gráficamente. Aquí tenemos el sombrerete, estas son altas presiones situadas en la zona ártica, y ese desplazamiento de las masas frías, donde de verdad está cayendo el borde de lotería este invierno del 2026, en donde está habiendo precipitaciones muy intensas, y nosotros estamos pillando una pequeña parte de estas masas, y como consecuencia a nosotros no nos está lloviendo lo que nos tiene que llover. Porque hay dos probabilidades: cuando hay altas presiones en el polo ártico, estas masas pueden descolgarse hacia el continente americano, o bien se pueden descolgar hacia el continente europeo. Cuando se descuelguen al continente europeo, ¿qué tendríamos? La querida Filomena, que suele ocurrir cada 40 o cada 50 años de forma cíclicamente. Aquí es más fácil que se produzca de forma cíclicamente cuando hay ruptura del vórtice polar, y por eso estamos teniendo esa sucesiva llegada de masa dejando precipitaciones. A nosotros no son intensas porque tienen que desplazarse de todas estas masas frías, y simplemente es la inestabilidad de la zona subtropical la que se junta y nos deja que lleguen las precipitaciones muy débilmente. Por eso no tenemos lluvias importantes, y esta noche yo quería mostrarles el por qué ocurren estos fenómenos meteorológicos, pero la buena noticia es que vamos a seguir teniendo esa inestabilidad en este invierno del 2026. Ya casi para terminar, porque no quería tampoco dejar sin hablar la situación que tenemos nosotros que vivimos en el mundo del olivo y de esos aforos en los cuales preveían una serie de cantidades, pues simplemente son datos totalmente sacados del Ministerio de Agricultura. Podemos analizar cómo en la provincia de Jaén el aceite producido a fecha del 13 de enero son 164.841 toneladas, frente a un aforo de 475.000 toneladas de aceite. Ya sé que muchos me van a decir que es que llueve cada 3 días, es que esto va muy retrasado, es que queda todavía el 50%. Mi opinión es que no se va a llegar en absoluto a la cifra del aforo. Si nos vamos a Andalucía, teníamos un aforo de 1.080.000 toneladas y van recogidas solamente 485.000 toneladas. Y si nos vamos a nivel nacional, teníamos un aforo de 1.371.000 y llevamos 717.000 toneladas. En pocas palabras, ¿me pueden ustedes explicar con estos datos de producción por qué el precio actual del virgen extra al agricultor se está viniendo abajo? De nuevo asistimos a una especulación con muy buenas palabras que nadie nos va a defender, porque los que nos deberían de defender, desgraciadamente, no consiguen tener la arma jurídica para poder mostrar más este tipo de defensa. Y lo que podemos ver, que los datos lo que nos muestran es que ante una cosecha que va a ser baja, pero baja, la más baja, justamente no tan baja como el año pasado, es verdad, pero no con cifras que justifiquen que tengamos unos precios que semana tras semana siguen bajando como consecuencia de una especulación clarísimamente. Y de aquí lo único que podemos hacer pues es apoyar a todas las organizaciones agrarias para que las manifestaciones que van a ocurrir en la última semana de enero pues se defiendan los intereses de los agricultores. No estamos en contra de Mercosur, simplemente queremos las mismas reglas, las mismas certificaciones, y que los productos que vengan de fuera sean por lo menos exactamente igual fitosanitariamente y con la misma calidad que los que se producen en nuestra tierra. Desde aquí, nuestro apoyo y nuestra solidaridad, y por favor, si hay que parar un día, paremos, porque nos estamos jugando mucho en los próximos años. Muy buenas noches.